Desde guerras injustificadas en nombre de Dios, mujeres quemadas en la hoguera, hombres perseguidos por su fe, la ira de Dios ha sido la justificante o la válvula de escape para muchas acciones en el ámbito religioso que van en contra de la verdad. Pero, ¿cuál es el concepto bíblico de la ira de Dios? ¿Cómo lo debemos interpretar? Y mejor aún, ¿cuál fue la explicación que nos dio el mismo Cristo sobre la ira de Dios? En unos momentos estaremos reflexionando sobre esta idea, la ira de Dios. Esto es De la Escritura a la Vida. La ira de Dios es un concepto que aparece desde los primeros escritos bíblicos. Hay algunos salmos bastante fuertes. Y en el ámbito cristiano, a la fecha, existen algunos círculos, algunos hermanos, que harán mucho énfasis en la ira de Dios de una forma, de alguna manera, un tanto dañina para el cristianismo. Si algo debemos considerar con respecto a la revelación divina, es que todo concepto, toda idea, toda doctrina, se debe interpretar principalmente a la luz de la máxima revelación, que es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido, ¿qué nos enseñó Jesús de Nazaret? ¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento sobre el concepto de la ira de Dios? En algunas personas incluso existe una dicotomía con respecto a ese pensamiento. Algunas personas llegan a considerar que Dios por una parte es amor y por otra parte es ira. Algunos teólogos en alguna época llegaron a considerar que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Peor aún, algunas personas han considerado que Dios en el Antiguo Testamento era ira y en el Nuevo Testamento mutó o cambió a un Dios de amor. Sin embargo, no existe tal dicotomía en el ser de Dios. Como ya hemos dicho anteriormente, Dios es amor. Pero el concepto de la ira de Dios sí aparece en todo el relato bíblico. Hay muchas cosas que debemos considerar. En primer lugar, la ira de Dios es una expresión antropopática, es decir, es una figura pasional humana que se usa para expresar virtudes propias del ser de Dios. Pero, ¿qué es la ira de Dios teológicamente hablando? Tenemos un pasaje, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En este pasaje encontramos una antítesis. Por una parte, los que creen en el Hijo experimentan la vida eterna, y por otra parte, los que rehúsan creer en el Hijo no verán la vida, sino que la furia de Dios o la ira de Dios está sobre ellos. Para poder entonces entender la ira de Dios, tal vez si nosotros consideramos su contraste, que es la vida eterna, tendremos una concepción correcta de lo que es la ira de Dios. Primero consideremos la vida eterna. Juan 17:3, Cristo dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Noten que en este verso, Cristo está definiendo lo que es la vida eterna. Y según Cristo, la vida eterna no es la prolongación de la existencia por los siglos de los siglos. La vida eterna es una relación íntima con Dios y con Cristo. La vida eterna es una comunión, es una relación. Es la existencia del ser humano en unión al ser de Dios. Es la existencia del hombre unida a Cristo. En ese sentido, usted y yo, si hemos creído en Cristo, ya tenemos vida eterna. Ya tenemos una relación viva y personal con Cristo. En consecuencia, ¿qué es la ira de Dios? La ira de Dios es simplemente lo contrario. Es la ausencia del amor. La ira de Dios es la ausencia de Dios en la vida del ser humano. Y esa es la peor tragedia que puede experimentar un individuo.
La ira de Dios entonces no es Dios positivamente queriendo aniquilar a los seres humanos. La ira de Dios tampoco es Dios en los cielos enojado queriendo acabar con todos aquellos que no se conforman a su voluntad. La ira de Dios debe entenderse como la ausencia de Dios, como la ausencia del amor. Obviamente que la ira de Dios no se experimenta si un ser humano primariamente no decide rechazar a Dios. Pero tenemos varios pasajes que nos pueden ayudar. Por ejemplo, Mateo capítulo 7, versículo 23, Cristo le dice a los reprobos que lo rechazaron en vida: apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa expresión, apartaos de mí, está implicando que la ira de Dios es simplemente la ausencia de Cristo en la vida de estos individuos. Mateo capítulo 25, versículo 41, Cristo le dirá a las cabras: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Otra vez la ira de Dios se define ahí como una existencia apartada de Cristo. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Y por último, el apóstol Pablo, en la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 1, nos dice lo siguiente: vean por favor el capítulo 1, versículo 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué es la ira de Dios? Es la existencia sin la presencia de Dios, sin la presencia del amor. Y ese es el peor terror que puede experimentar un ser humano. Muchas veces se escucha decir el infierno es el infierno porque ahí está la presencia de Dios. Pero entendiendo que la esencia de la naturaleza divina es el amor, Dios en su soberanía ha decidido alejarse de aquellos que voluntariamente deciden rechazar a Cristo. La ira de Dios simplemente es Dios respetando la decisión del ser humano. En ese sentido, la ira de Dios no se debe interpretar como Dios activamente queriendo aniquilar a los seres humanos y en consecuencia nosotros, apoyando ese pensamiento, perseguimos a los herejes o matamos a aquellos que van en contra de la voluntad de Dios. Dios es amor y ese debe ser el énfasis de nuestro mensaje.